¿Qué es lo que pide Ecuador? ¿Qué pide reivindicar? Bueno, ve usted, este es un conflicto antiguo que Ecuador mantiene basado en una ficción. Ellos sostienen que ellos deben ser ribereños del Amazonas, en sí tienen una serie de sueños que en general son justificados en cuanto a que están en la cuenca del Amazonas. Lo que sucede es que el Ecuador no es ribereño del Amazonas, pero está en la cuenca. Ese sueño se basa en una cuestión esencialmente política, de política interna. El Perú, como usted sabe, Lima concretamente fue la capital del más grande virreinato de Sudamérica, del primero de todos. Y naturalmente posteriormente vinieron los otros dos virreinatos de Nueva Granada y La Plata. Y al momento de la emancipación hubo que cambiar límites internos del Imperio Español a límites internacionales. Entonces esto produjo una serie de fricciones en varios países, inclusive en el Perú, que fue la gran víctima de la independencia, porque la independencia tuvo, entre otros objetivos, el de quitarle fuerza a este centro antiguo de la dominación española. La situación del Perú es muy clara. El Perú juró la independencia antes de la creación del Ecuador, ¿no? Y la juró con los territorios que ahora, desgraciadamente, solo parcialmente domina, porque tuvimos muchas pérdidas en una serie de controversias con distintos países. De manera que la pretensión ecuatoriana es una cuestión estrictamente interna. Yo tuve un conflicto, muy a mi pesar, no lo creamos nosotros, lo creó el Ecuador, el conflicto de Falso Paquilla. Yo popularicé el término Falso Paquilla. ¿Por qué falso? Porque Paquilla es una ciudad del Ecuador en el río Nangariza y ellos se asentaron en el Perú y le pusieron el nombre de Paquilla para que en el debate internacional se diera la sensación de que al rescatar Paquilla estábamos agrediendo nosotros al Ecuador. Es decir, lo contrario de lo que ocurrió. El Ecuador penetró al Perú, fundó Paquilla, yo le cambié de nombre, tengo esa satisfacción, le puse Falso Paquilla y naturalmente recuperé Falso Paquilla. Fui personalmente a las pocas horas de recuperado Falso Paquilla y me permanecí ahí hasta que salieron las tropas a recuperar los puestos 3 y 4 que fueron pronto restablecidos, reintegrados a la heredad nacional. 14 años después se ocurrió lo mismo ahora. No, bueno, ahora es distinto, porque ahora ellos parece que han estado haciendo penetraciones. Están cuestionando la peruanidad del río Cenepa. Eso es un disparate. Inclusive, alguna vez he leído documentos oficiales ecuatorianos en que dicen que en el momento del protocolo no se conocía el río Cenepa, pero están locos. Si en el río Cenepa estaba la base de Chávez Valdivia, formada en el gobierno de Benavides, muchos años antes del protocolo. El protocolo fue el 42, Benavides se fue del mando el 39. Yo he estado ahí. El haber recorrido el país paso a paso le da a uno ciertas ventajas. Yo conozco ese territorio. El Ecuador no tiene nada que hacer en la vertiente oriental de la cordillera del Cóndor. Eso se lo deben meter en la cabeza a la ciudadanía. Ellos tienen que hacer en la parte occidental. Y la línea de Cumbres es la frontera señalada por Díaz de Aguiar, el árbitro brasileño que trabajó en esta... Es la frontera natural, diríamos. La frontera geográfica nacional. Entonces ahora lo que ellos quieren es sobrepasar la frontera, meter una cuña. Ya lo han hecho, ya lo conocemos. Entonces yo, sin ninguna enemistad, sin ningún espíritu agresivo, sin ningún espíritu triunfalista, además yo soy amigo del Ecuador, admiro mucho a ese país, quisiera que ellos se pusieran en la realidad, que en primer lugar hicieran honor a su firma y a la correspondiente aprobación del Congreso del protocolo de Río de Janeiro.
Parece que en ese sentido estaban ya encaminándose cuando ha ocurrido este conflicto. Yo no sé cómo interpretarlo. ¿Habrá sido un acto militar contrario a las disposiciones gubernativas? No lo sé, no puedo decirlo. Pero en realidad esto traduce una situación interna de conflicto basado en una ficción de ambición territorial del Ecuador, que es un país comparativamente, en términos europeos, es un país grande, en términos sudamericanos no lo es, pero esa es la historia, así es la realidad, no se puede cambiar por una razón de política interna. De manera que yo formulo los más fervientes votos para que se entre en razón. Soy pacifista. Cuando estuve en el gobierno tuve que actuar con firmeza, pero sin injusticia. No sobrepasé 1 milímetro la tierra peruana hacia el Ecuador. Nos defendimos en el país, rescatamos lo nuestro. Tengo la honda satisfacción de haber ejercido de esa manera la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y el gobierno de la nación. Okay. Ve usted aquí, esta foto de arriba es una foto de Falso Paquilla, lugar que recuperamos después de que los ecuatorianos hubieran instalado ahí esta artillería. Habían tratado de meter una cuña en territorio peruano. Yo tuve el deber de eliminar esa cuña, pero lo hice sin triunfalismo, con un alto espíritu de visión futura de América, es decir, de la unidad de América.